Hay personas que persiguen lo que quieren con tanta fuerza que terminan alejándolo. No porque el universo conspire en su contra, sino porque la desesperación con la que avanzan refleja una ruptura interna. Carl Jung observó algo en sus pacientes que hoy sigue siendo invisible para la mayoría. Aquello que verdaderamente te pertenece no llega cuando lo persigues, llega cuando dejas de huir de ti mismo. La calma no es pasividad. Es el estado en el que la psique entera puede finalmente cooperar. La mente consciente cree que controla. Traza planes, define objetivos, ejecuta estrategias. Pero debajo de esa voluntad superficial, el inconsciente sostiene una arquitectura más profunda, una red de patrones, imágenes y fuerzas que no responden a órdenes. Cuando la conciencia y el inconsciente están en conflicto, la vida se vuelve una serie de esfuerzos estériles. Empujas puertas que nunca se abren. Buscas respuestas que nunca llegan. No porque no existan, sino porque estás parado en el lugar equivocado de tu propia psique. Jung llamó individuación al proceso mediante el cual una persona se convierte en quien realmente es. No en quien debería ser según los demás, no en quien imagina que sería feliz siendo, sino en aquello que su naturaleza profunda exige manifestar. Este proceso no ocurre por decreto. No ocurre porque lo desees con intensidad. Ocurre cuando la presión interna se disuelve lo suficiente como para que lo inconsciente pueda emerger sin resistencia. La calma es ese espacio. La calma es la condición psicológica en la que dejas de interferir con tu propio destino. El destino, en términos junguianos, no es una fuerza externa que te arrastra. Es la expresión natural de lo que ya eres, desplegándose en el tiempo. Pero solo puede desplegarse cuando no estás luchando contra ti mismo. Cada vez que fuerzas un resultado desde la ansiedad, estás operando desde una psique dividida. Una parte de ti quiere algo, otra parte teme no conseguirlo, y esa división genera una interferencia constante. No es que el mundo te rechace. Es que estás emitiendo desde un núcleo fracturado, y el mundo simplemente refleja esa fragmentación. La ansiedad no es solo un síntoma emocional. Es un indicador de que la conciencia ha perdido contacto con el centro de la psique. Cuando estás ansioso, estás viviendo en el futuro, anticipando pérdidas que aún no ocurren, tratando de asegurar resultados que aún no existen. Esa tensión bloquea el flujo natural de la vida psíquica. El inconsciente no puede enviarte lo que necesitas si estás constantemente invadiendo su territorio con demandas urgentes. La calma restaura el contacto. Permite que la información profunda, las intuiciones, las sincronicidades, lleguen sin distorsión. Jung documentó un fenómeno que llamó sincronicidad, coincidencias significativas que no pueden explicarse por causalidad lineal, pero que revelan una conexión entre el estado interno de una persona y los eventos externos. Una imagen recurrente en un sueño que de pronto aparece en la realidad. Un encuentro inesperado que llega justo cuando algo en ti estaba listo para cambiar. Estas sincronicidades no son magia. Son señales de coherencia. Ocurren cuando el mundo interno y el mundo externo están alineados, cuando la psique no está en guerra consigo misma. Y solo pueden percibirse desde la calma. Cuando estás desesperado, cuando fuerzas, cuando persigues con urgencia, estás operando desde el ego, desde la parte superficial de la conciencia que cree que debe controlar todo. El ego no confía en el inconsciente. El ego ve el inconsciente como algo peligroso, caótico, impredecible. Pero Jung sabía que el inconsciente no es el enemigo. Es el aliado más profundo que tienes, si aprendes a relacionarte con él correctamente. Y esa relación no se construye desde la exigencia. Se construye desde la escucha. Desde la quietud. Forzar es una confesión de desconfianza. Cuando fuerzas una relación, un trabajo, un resultado, estás diciendo que no crees que lo correcto llegue por sí solo. Estás diciendo que si no intervienes con violencia psicológica, nada sucederá. Pero la verdad es lo contrario. Aquello que es verdaderamente tuyo no necesita ser forzado.
No porque llegue solo, sino porque cuando estás en el estado correcto, las acciones que tomas son precisas, fluidas, sin fricción interna. No es que no hagas nada. Es que lo que haces surge desde un lugar distinto. Desde la totalidad, no desde la fragmentación. El control excesivo es el síntoma más claro de una psique que no confía en sí misma. Crees que si sueltas un poco, todo se desmoronará. Pero lo que realmente se desmorona cuando sueltas es la ilusión de que alguna vez tuviste control real. La vida siempre estuvo fluyendo. Tu inconsciente siempre estuvo trabajando. Las fuerzas profundas de tu psique siempre estuvieron moviéndose hacia algo. El problema es que tu conciencia las estaba bloqueando con miedo, con prisa, con demandas compulsivas. La calma no es renunciar al control. Es reconocer que nunca lo tuviste, y que eso está bien. Jung hablaba de un centro regulador en la psique, algo que llamó el sí mismo, distinto del ego. El sí mismo no es algo que construyes. Es algo que ya existe, en lo profundo, y que trata de expresarse a través de tu vida. Pero solo puede hacerlo si el ego deja de monopolizar toda la atención. La calma es el estado en el que el ego se relaja lo suficiente como para permitir que el sí mismo guíe. Y cuando eso ocurre, lo que llega a tu vida no es producto de la manipulación externa. Es la manifestación de lo que ya eras, finalmente encontrando su forma en el mundo. Aquello que está destinado a ser tuyo no es algo ajeno que debes conquistar. Es algo que resuena con lo que ya eres en lo profundo. Por eso no necesitas perseguirlo con desesperación. No porque llegarás solo sin esfuerzo, sino porque cuando estás alineado internamente, el esfuerzo deja de sentirse como lucha. Se siente como expresión. Como algo que fluye desde ti hacia el mundo, no como algo que arrancas del mundo hacia ti. La mayoría de las personas pasa la vida intentando forzar coherencia externa mientras ignoran la fragmentación interna. Buscan la pareja correcta sin haber integrado su propia sombra. Buscan el trabajo ideal sin haber aceptado quiénes son realmente. Buscan paz exterior mientras mantienen una guerra civil en su psique. Y se preguntan por qué nada funciona. Jung te diría que no es porque el mundo sea hostil. Es porque estás pidiendo desde un lugar que no está completo. Y lo que llega desde ese lugar nunca será lo que realmente necesitas. La calma no es un truco para manifestar más rápido. Es el resultado de haber hecho el trabajo interno. De haber enfrentado las partes de ti que preferirías ignorar. De haber integrado lo que Jung llamaba la sombra, esos aspectos rechazados de tu personalidad que siguen operando desde lo inconsciente, saboteando tus intenciones conscientes. Cuando la sombra no está integrada, tu vida se llena de contradicciones. Quieres una cosa, pero te saboteas. Deseas un resultado, pero actúas en su contra. Y esa división interna se refleja afuera como fracaso. Como mala suerte. Como destino cruel. Pero no hay destino cruel. Solo hay psiques no resueltas proyectando su caos interno sobre la realidad. Y cuando finalmente haces el trabajo de unificar tu interior, cuando dejas de estar en guerra contigo mismo, el mundo responde de manera diferente. No porque cambie el mundo. Porque cambias tú. Y desde ese nuevo centro, atraes, percibes, construyes algo distinto. Hay una paradoja en todo esto. Aquello que buscas con más urgencia es lo que más te cuesta encontrar. No porque sea difícil de obtener, sino porque la urgencia misma revela que estás operando desde la carencia, desde el miedo, desde la desconexión interna. Y lo que llega desde ese estado nunca será suficiente. Jung entendía que la psique tiene su propio tiempo. Que hay procesos internos que no pueden acelerarse. Que hay maduración que solo ocurre en la oscuridad, en el silencio, en la espera. La calma es aceptar ese tiempo. Es confiar en que lo profundo está trabajando incluso cuando nada parece moverse en la superficie. No se trata de no desear. Se trata de desear desde un lugar completo. Se trata de querer algo sin que ese algo se convierta en la única fuente de tu valor. Cuando tu identidad entera depende de un resultado externo, estás en peligro. Porque has externalizado tu centro.
Has puesto fuera de ti lo que solo puede estar dentro. Y el mundo siente eso. Las personas sienten eso. Y lo que llega desde esa desesperación nunca será lo que realmente te sostiene. Jung pasó su vida explorando los mecanismos mediante los cuales el inconsciente se comunica con la conciencia. Los sueños, los símbolos, las sincronicidades, los actos fallidos. Todo eso son mensajes. Pero solo puedes recibirlos si estás en calma. Si estás en pánico, si estás forzando, si estás operando desde la compulsión, esos mensajes se pierden. Sigues adelante ciegamente, repitiendo patrones, chocando contra las mismas paredes, sin entender que la respuesta siempre estuvo disponible. Solo que no estabas en el estado para percibirla. Aquello que es verdaderamente tuyo llegará. No porque lo merezcas, no porque hayas hecho todo bien, sino porque es la expresión natural de lo que eres cuando dejas de interferir. La vida psíquica tiene su propia inteligencia. El inconsciente sabe cosas que el ego no sabe. Y cuando finalmente permites que esas dos partes colaboren, cuando dejas de vivir desde la división, lo que emerge es lo que Jung llamaba el proceso de totalidad. No perfección. Totalidad. Y desde ahí, todo lo que llega tiene sentido. No porque sea fácil, sino porque es verdadero. La calma es el estado en el que finalmente dejas de ser tu propio obstáculo. Es el momento en el que la psique entera puede respirar. Y en ese respiro, lo que estaba esperando puede finalmente manifestarse. No como algo que arrebatas del mundo. Como algo que siempre fue tuyo, esperando el momento en el que estuvieras listo para recibirlo.